tener nuestra clase, hermanos, ahí en estudio, en esta tarde, ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar, hermanos, analizando la carta que le fue escrita a la congregación ahí en Sardis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Hermanos, aunque Apocalipsis se escribe en una época, en un tiempo muy difícil de tribulación para la iglesia, donde podríamos pensar de que nuestro Dios iba a ceder algunas cosas por estar pasando tribulaciones, por estar pasando angustias, por estar pasando cárceles y persecuciones. Aún así, hermanos, pasando pruebas en la vida, Dios siempre va a exigir lo mejor de su pueblo. No importa las tribulaciones, no importa las pruebas, no importa cuál sea la condición en la que el cristiano se encuentra, Dios siempre desea que su pueblo se mantenga en completa santidad. ¿Ok? Porque a veces pensamos, ¿no, hermanos? Y a veces le otorgamos nosotros a la situación o al momento que estamos pasando, no somos fieles, no cuidamos nuestra vida espiritual porque estoy pasando malos momentos. No, Dios aún espera que aún cuando estemos en esas circunstancias, nosotros, hermanos, podamos mantener nuestra santidad y nuestra fidelidad. Vamos a Apocalipsis 3, 1 al 6. Alguien que lo quiera leer, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, hermano. La carta a la iglesia en Sardis. Esta carta habla, hermanos, de la seriedad de la muerte espiritual. De la seriedad de la muerte espiritual de una congregación, o puede ser de un cristiano en lo personal. Habla de esa seriedad. Entonces, y Dios, hermanos, en Cristo Jesús va a traer, hermanos, una severa amenaza de juicio contra esta congregación si las cosas no cambian. Es algo que si no cambian las cosas, Dios va a traer juicio sobre ellos. Sardis, hermanos, Sardis, la ciudad de Sardis, geográficamente. ¿Y por qué voy a decir esto de geográficamente? Bueno, y su vida moral, y su vida históricamente. ¿Qué tiene que ver Sardis, la ciudad de Sardis, con la iglesia, tanto geográficamente como su historia, como ciudad, y a qué se dedicaba? Bueno, que casi siempre, hermanos, casi siempre, la iglesia va a sufrir los mismos problemas que sufren las ciudades. En este caso, Sardis era una ciudad que estaba, hermanos, geográficamente como en una montaña, podríamos decir, en una montaña no muy alta, pero en el tiempo, cuando allá entonces las guerras eran diferentes a las de ahorita, que no traían drones, que no traían armas pesadas ni aviones. Allá se peleaba cuerpo a cuerpo, con espadas y con lanzas, flechas, hermanos. Y entonces, como estaba en una montaña, geográficamente, la ciudad de Sardis pensaba que en su
donde estaba ubicada geográficamente, era imposible que alguien la fuera a vencer. ¿Por qué? Bueno, porque ellos desde allá podían identificar todo lo que había a su alrededor. Entonces, la gente de Sardis, las personas en Sardis, los gobiernos en Sardis, el ejército en Sardis, bueno, no hay que preocuparnos, estamos en un lugar seguro, nadie nos puede poner una emboscada, nadie nos puede agarrar desapercibido, nadie nos puede sorprender en una guerra. Pero lastimosamente, hermanos, aunque se encuentra en esa cordillera, en esa montaña, Sardis históricamente fue conquistada 2 veces. 2 veces fue conquistada y destruida. A pesar de estar en una ubicación geográfica casi imposible de conquistar y de destruir, en 2 ocasiones fue destruida. Lo que es lo que habla la historia, hermanos, acerca de la ciudad de Sardis. Primero fue una ciudad que fue conquistada por los persas y luego, hermanos, Sardis fue conquistada por un hombre llamado, el emperador Alejandro Magno. Ese amigo la conquistó 2 veces. Entonces estaba en una ubicación geográfica casi imposible de conquistar, pero aún así fue conquistada. Y luego era un lugar muy rico, hermanos, comercialmente. Dicen que Sardis era una ciudad muy rica. ¿Por qué? Porque ahí hermanos, fue donde se comenzó a pintar o a teñir la lana. Ahí fue donde se empezó a darle color a la lana y por eso es que ahora tenemos este montón de colores en la ropa, ¿no? Ahí se comenzó en Sardis. En aquellos entonces Sardis comenzó con eso y comercialmente Sardis era, hermanos, un lugar muy rico por eso. Entonces pudieron tener muchos dineros, hermanos, muchas economías. Y en lo religioso, pues ya sabemos, era una ciudad pagana. Era una ciudad pagana, hermanos, tenían sus dioses, tenían sus templos y en fin, eran paganos. Entonces, pero esto tiene que ver, hermanos, esto que se vive en la ciudad, esto que vive en las ciudades, termina por afectar estas costumbres, estas ideas, estas tradiciones y todo lo que gira, termina afectando la vida espiritual de la iglesia. Y termina afectando como congregación, pero termina afectando la vida espiritual de los cristianos en lo particular. Pero termina afectando la vida espiritual en lo particular. Por ejemplo, hermano, Laredo es una ciudad muy, lo fuerte de aquí es la logística, el traslado de camiones, de cajas, del otro lado hacia acá y de aquí para allá. Muchos hermanos, muchos cristianos se han olvidado de Dios porque se han enrolado en esa vida. Nuevo Laredo es una ciudad donde pensamos hacer dinero, y no está mal, pero termina afectando la vida del cristiano. Se enrola entonces uno muchas veces en esa vida como vive el mundo y vive en esa ideología como vive la ciudad. Entonces, vemos, hermanos, que esto va a afectar lo que la ciudad de Sardis fue, va a afectar y Cristo la va a usar para enseñarle a la iglesia en Sardis. Oiga bien, lo que sucedía con la ciudad normal, primera cristiana, la gente de Sardis, Cristo lo va a usar para enseñarle a Sardis las condiciones en que está, a la iglesia que está en Sardis. ¿Cuál es la situación, hermanos? ¿Cuál es la situación? Bueno, dice el versículo 1, yo conozco tus obras, al final de cuentas Dios conoce las obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Esa es la condición espiritual de la iglesia de Cristo en Sardis. Note, la iglesia en Sardis dice que está viva, esto es, que es una iglesia espiritual, que es una iglesia que tiene una relación con Dios, pero puede ser, hermanos, no lo dice la Biblia, pero puede ser tal vez por lo que hacen,
por lo que dice antes, yo conozco tus obras, tal vez por lo que hacen, de las actividades, de las obras que hacen en la obra de Dios. Tal vez por eso Sardis está diciendo que tiene nombre de que vive, que es una iglesia espiritual y próspera. Pero realmente, el diagnóstico de Dios, realmente, ese es el más importante, hermano. No importa cómo usted vea una congregación. Siempre, hermanos, cuando vamos a una congregación donde nunca hemos ido, siempre nosotros vemos todas las cosas color de rosa, ¿no? Parece que aquí no pasa nada. Y vemos, y hasta podemos querernos ir a esa congregación, a ser miembros de esa congregación, porque decimos, oh, es como cuando invitan a una fiesta a usted, está todo arreglado, está todo decorado, pero usted no sabe los problemas internos que tiene esa familia. Bueno, cuando llega a una congregación que nunca ha ido, lo atiende y hermano, pasen, y todo eso es bueno. Pero a veces hasta queremos irnos a esa congregación, ser parte, no, hombre, ¿cómo quisiera ser yo de esa congregación? Pero poco, hermano, poco. Y no estoy diciendo que todas, pero un diagnóstico nuestro puede ir en contra de un diagnóstico de Dios. Puede ser que aparente ser una congregación fuerte, puede ser que aparenta ser una congregación espiritual, pero el diagnóstico de Dios le dice a Sardis: tú tienes nombre de que vives y estás por encima. Parece ser que todo está bien en Sardis, parece ser. Si lo juzgamos a nuestros ojos, a la vista humana, podemos decir que Sardis es una gran congregación. Pero cuando Dios pone sus ojos en Sardis, Dios dice: no es verdad. Sardis no está bien, Sardis está mal. Y puede ser una congregación, pero también puede ser uno como cristiano. Uno como cristiano. Y eso quiero que hagamos, que examinemos nuestra vida. Porque podemos pensar como Sardis. Sardis tiene nombre de que vive, pero está muerto. Yo puedo pensar que tengo nombre de que estoy vivo, de que espiritualmente estoy bien con Dios, pero es posible que Dios me diga: no es verdad, no está bien. Y aprendamos algo primero. Miren, en el versículo 1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis. A esa congregación va dirigida la carta, pero luego dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, miren cómo se presenta el que envía la carta, el que tiene los 7 espíritus de Dios y también el que tiene las 7 estrellas. Hermanos, si nosotros vamos al capítulo 1 de Apocalipsis es un libro, quiero decirle que usted puede entender el libro de Apocalipsis, que no se deje engañar y que no se deje de llevar, que es un libro difícil de entender, es un libro que se puede entender, porque si no fuera un libro que no se pudiera entender, Dios no nos lo hubiera dejado entonces. Pero ¿por qué le digo? Porque en esa presentación, en el capítulo 3 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Mire el capítulo 1, versículo 4. Mire el 4:1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, refiriéndose a Cristo, del que es antes, del que es ahora y el que ha de venir, el que va a venir en su segunda venida, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus, hermanos, el número 7 en Apocalipsis es un número completo, perfecto, cabal. Y cuando hablamos de número 7 perfecto, completo, no está en el sentido de un número maduro, de madurez, sino en un número perfecto que no le falta nada. Está completo.
no tiene que buscar más. Entonces, el número 7 en Apocalipsis muestra lo perfecto. Y este espíritu es el espíritu perfecto, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, el espíritu, y se está refiriendo precisamente, hermanos, al Espíritu Santo. El versículo 3:1 que dice, y los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo específicamente al Espíritu Santo, es el que está delante del trono de Dios. Y el Espíritu Santo va a estar trabajando, lo estábamos viendo en estos días, el Espíritu Santo va a estar trabajando desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Él no va a dejar de trabajar en la obra de la salvación de la gente. Él siempre va a estar trabajando. Y vemos ahí, entonces, cuando Él se refiere al que tiene los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y luego dice, esos 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el 3:1, capítulo 3, versículo 1, dice, al que tiene los 7 espíritus de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, a lo perfecto, y a las 7 estrellas. Y las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas en Apocalipsis? ¿Quiénes son las 7 estrellas? Bueno, para eso tenemos que ir otra vez al capítulo 1 para ver qué se refiere a las 7 estrellas. Vamos al capítulo 1 otra vez. Versículo 2. Vamos a leer desde el 12. En el 9 vemos que Juan está narrando el momento cuando le van a revelar el Apocalipsis. Y me volví, dice Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra a este que miró Juan, vestido con esta vestidura y con estas características, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su cuerpo. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del alma. Escribe lo que has visto, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Y ahí viene la interpretación de lo que estamos diciendo, de lo que Juan vio. Juan vio en el versículo 12 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro había uno semejante al Hijo del Hombre. Y ya dice cómo estaba su vestidura y todo eso. Y en el versículo 16 dice que ese Hijo del Hombre que estaba en medio de los 7 candeleros tenía en su diestra 7 estrellas. Y ahora dice, en el versículo 20, nos va a interpretar lo que Juan acaba de decir acerca de los 7 candeleros y acerca de las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. Entonces ya no hay otra interpretación. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahorita vamos a decir algo más acerca de eso. Y de los 7 los 7 candeleros que has visto son las. Entonces, la iglesia en el Apocalipsis, los 7 candeleros que has visto son las 7. Simbólicamente, la iglesia en Apocalipsis está representada como un candelero, una luz que alumbra.
Mateo 5, el Señor Jesucristo lo diría de otra manera, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Aquí Juan ve la visión y ve a la iglesia como un candelero. 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Note que dice 7 estrellas y dice 7 candeleros. Literalmente podríamos decir que habían 7 ciudades a las cuales fueron dirigidas las 7 cartas, y comenzando desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira y las 7, podríamos decir literalmente. Pero si hablamos que el número 7 es el número perfecto, entonces lo que la Biblia nos está enseñando es que los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias, es la representación total de la iglesia en el Nuevo Testamento. No que literalmente podemos decir que habían 7, pero en sí lo que nos está mostrando la Biblia es la representación simbólica de la iglesia en su totalidad sobre toda la faz de la tierra, completo, no falta más. Ahí están las 7 iglesias. El número 7 es perfección, simbólicamente, la iglesia. Y dice, y el misterio, pues vamos al 20, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en diestra y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles, cuando hablamos de ángeles, no los ángeles que vienen del cielo a la tierra, cuando la Biblia habla de ángeles y en el contexto está hablando de los que vienen del mundo espiritual al mundo terrenal, estamos hablando que los ángeles son los mensajeros de Dios, de Dios que es espíritu, a los humanos. Entonces, simbólicamente, esos son mensajeros de Dios, pero en este caso son los mensajeros de son los ángeles de las 7. En otras palabras, nosotros en nuestra actualidad podríamos decir, son los 7 predicadores de las 7 iglesias. Pero como estamos hablando de perfección, estamos diciendo que la Biblia está refiriéndose simbólicamente a la totalidad de aquellos mensajeros que hay en la iglesia del Señor, los 7 ángeles. Los ángeles siempre han sido mensajeros. En este pasaje, los ángeles no son los que vienen como cuando vinieron con Abraham a destruir a Sodoma y Gomorra. Estos 7 ángeles que están refiriendo son a los mensajeros, porque dicen los ángeles de las. Si los ángeles son mensajeros, estos son los mensajeros de la iglesia. Podríamos decir en nuestro tiempo los predicadores. Podríamos aplicar a los ancianos, podríamos aplicarlos a otros, pero en este caso son mensajeros de la iglesia. Entonces, cuando Apocalipsis habla de candeleros, sabemos que se está refiriendo a la iglesia, porque la iglesia es la luz del mundo. Simbólicamente, candelero se está refiriendo a la iglesia. Cuando hablamos en este contexto del versículo 20, cuando está hablando de ángeles de las 7 iglesias, se está refiriendo a los mensajeros que tiene la iglesia en su totalidad. En este caso, Juan podría haber sido un ángel, porque él es un mensajero. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando vamos al capítulo 3, note hermanos, en el 1 primero. ¿Dónde están las estrellas? En el versículo 16. ¿Dónde están las estrellas? En el 1:16. ¿Dónde están las estrellas? En la diestra. Hermana Magallanes, 16, 1:16. ¿Dónde están las estrellas? Las estrellas son los mensajeros, ¿sí o no? ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde están las 7 estrellas? ¿Cuál es la diestra? Y eso habla entonces que los mensajeros, los ángeles, están bajo ¿qué? La dirección del Señor. Bajo la dirección, bajo el dominio, bajo la autoridad. No se nos debe de escapar eso, es un estudio.
Los mensajeros están bajo el control, bajo la autoridad, bajo el dominio de Cristo. Ojo también, al decir que están bajo su diestra, están bajo su cuidado. ¿También? ¿Sí o no? Están bajo su protección. Todo mensajero, todo predicador de la palabra, todo predicador del evangelio tiene que saber esto, porque hay días difíciles, hermano, como mensajeros de la palabra de Dios, y debemos de saber que no está solo, que el mensajero está bajo la protección. Cuando dice que está en su diestra, eso quiere decir, estoy recordando el pasaje al Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, ¿no? Cuando dijo que las ovejas que estaban en su mano nadie las podía. Promesa, hermano. Que un mensajero que está bajo la autoridad, bajo el dominio, y que está siendo dirigido, guiado por el Señor, también tiene su protección, su cuidado, y que ahora sí no tiene de qué preocuparse. Por eso dice, las 7 estrellas están en la diestra del Señor. Los mensajeros de la iglesia están bajo el cuidado, bajo la protección, es cierto, están también bajo el juicio. Los mensajeros están bajo el juicio del Señor, porque si no se predica bien, si no se enseña bien, si no se transmite bien el mensaje, el mensajero queda bajo el juicio del Señor. ¿Ok? Con eso en mente, vamos al 3.1. La iglesia en Sardis, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras. Y esa frase, hermano, yo conozco tus obras, se repite 7 veces a las 7 iglesias. Eso quiere decir que Cristo, como el que compró la iglesia, como el que está en medio de los 7 candeleros, cuando dice que está en medio de los 7 candeleros, eso quiere decir que Cristo está en medio de su iglesia y que Él sabe todo lo que pasa dentro de su iglesia, así como la iglesia tiene el cuidado, la protección y la dirección de Cristo, también la iglesia tiene que saber que Cristo sabe todo lo que acontece dentro y alrededor de la iglesia. También la iglesia nadie la va a poder destruir, porque Cristo está en medio de ella. Pero dice también que Él conoce sus obras. No dice si son malas o buenas, Él conoce las obras. Entonces, la iglesia tiene que saber, hermanos, la iglesia debe saber que Cristo sabe toda la situación que está pasando en Sardis. Toda congregación tiene que saber eso. Y aún la iglesia, hablando universalmente en todo el mundo, debe de saber que Cristo sabe de sus obras aquí en Laredo, en Monterrey, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en todas partes. Y todo lo que sus hijos hacen en este tiempo. Eso es algo, hermano. Por eso me gusta Apocalipsis, porque es muy claro. Y dice, yo conozco tus obras, y que tienes nombre, no hermano, que tienes nombre de que vives. Esa frase de que tienes nombre de que vives es que Sardis, se dice que Sardis es una congregación rica, porque geográficamente y historialmente y económicamente son ricos ellos, con la lana. Pero Sardis piensa que la riqueza tiene que ver con lo superficial, con lo de arriba. Y Dios le va a decir, no, las riquezas tienen que ver, la riqueza espiritual tiene que ver con lo de adentro. Entonces, Sardis, y de que tienes nombre de que vives, pero Dios tiene otro concepto de Sardis. ¿Está? Yo pienso, hermanos, en Sardis, siendo Sardis una congregación que está en un lugar donde hay riquezas, seguramente tenían un buen edificio donde reunirse.
seguramente tenían las comodidades y luz, seguramente económicamente no batallaban, y tal vez eso a ellos los llevaba a decir, estamos bien, estamos bien, pero cuando Dios le examina le dice, no, no está bien, está bien. Y eso es lo importante, hermanos, el criterio de Dios, no el criterio de la gente, no el criterio que diga otra congregación de una congregación, sino qué dice Dios de la congregación de Sardis y qué dice Dios de la congregación de Reserva. Yo puedo decir, Rubén es un hombre espiritual. Yo puedo decir, la hermana Rosa es una mujer espiritual. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de cada uno de nosotros? Está viva, tiene vida, o sea, está bien. Pero ¿qué dice Dios? A Sardi le dicen que está muerto, o está muerto, le dicen. Como miramos un ejemplo de estar vivo físicamente pero muerto espiritualmente. Vamos a Mateo 23. Mira Mateo 23, es un pasaje que ya lo conocemos. Estamos viendo las condiciones en las que está Sardis. Mateo 23. Versículo 27. Alguien que lo tenga, hermano, que lo lea, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hasta ahí. Nota, hermano, el ejemplo que... ¿Quiénes son los escribas y fariseos? ¿Quiénes son los escribas y fariseos en el tiempo de Cristo? Son los líderes espirituales del pueblo de Israel, los judíos. Y en sí los escribas y fariseos son los líderes espirituales. Se supone que los escribas y fariseos deben de ser los hombres más espirituales en el tiempo de Cristo. Y cuando Cristo los ve, en el versículo 27 les dice, son hipócritas. ¿Por qué? Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Al parecer, los escribas y fariseos, hermanos, son tan exigentes a que se guarden las leyes, a que se cumplan las leyes, que en apariencia ellos son los más espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos por dentro no tienen nada de espiritualidad. Aman los primeros lugares, aman los primeros asientos, dicen y no hacen. Y Cristo dice, y pone el ejemplo, son como sepulcros blanqueados. ¿Han visto unas lápidas, hermanos, bien bonitas? ¿Cómo las han visto unas que hacen ahí en los cementerios? ¿Han visto las lápidas bien bonitas? Que parece que están mejor que hasta una casa donde vive uno. Están muy bonitas. Hasta con micropiso y todo, y bien arregladita, con techo y todo. Pero ¿qué hay dentro? Unos huesos nomás. Sean caso, Bueno, así con ese ejemplo, Cristo le está diciendo a los escribas y fariseos, así. Mira lo que dice el versículo 28. Ahí está la aplicación con el así. Cuando usted mire un así, esa es una aplicación. Y el Señor Jesucristo la está aplicando. Así también vosotros por fuera, o sea, a simple vista con lo que ellos hacen y dicen, wow. Así vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Son mentirosos, son hipócritas y son pecadores, pero aparentan ser justos. Cuando nosotros vemos este principio en la iglesia en Sardis, vemos que la iglesia en Sardis tiene una apariencia de que vive, de que tiene vida espiritual.
Aparentemente Sardis es una congregación con vida espiritual. Nadie se imaginaría que Sardis iba a recibir, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Por fuera, la congregación de Sardis se mira una congregación que no se le pide nada. Por eso, hermanos, es muy importante no basar la espiritualidad de una congregación en su apariencia. No basar la espiritualidad nuestra en apariencia. No aparentar ser justo, no aparentar, hermanos, a que somos cristianos, no. Porque si Cristo nos evalúa, no vaya a ser que salgamos que estamos muertos. Sardis aparenta entonces tener vida, pero realmente está muerta. Espiritualmente Sardis está muerta. Qué triste no ver una congregación bien organizada, con todo lo necesario para adorar a Dios, hermano, haciendo campañas, haciendo actividades, y están muertos. La apariencia. Eso es lo que le pasa a la iglesia en Sardis. Tiene apariencia de que tiene vida, pero está muerta. Esa es la condenación del Señor. En esa condición se encuentra Sardis. En esa condición se pueden encontrar muchas congregaciones, hermano, en la actualidad. Porque la espiritualidad no se mide por cuántas actividades. Es parte de. Pero note lo que podemos aprender. Hay muchas congregaciones que pudieran estar mal. Nosotros las vemos. Hay muchos cristianos que usted y yo los podemos ver y hasta pensar. Qué hermano tan espiritual, qué hermano tan maduro. Cuidado, no estoy diciendo que no lo sea, sino hay que tener cuidado. Hasta hacerse un examen nosotros mismos, que realmente tenemos vida espiritual. Versículo 2, ya que le dijo que está muerto, ya que le dijo la condición en la que está. Eso es importante, hermano, la evaluación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Sé vigilante, estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál fue el problema de la ciudad de Sardis? Dijimos al principio. ¿Cuál fue el problema, hermano? De la ciudad en sí, no de la iglesia. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de Sardis históricamente? ¿Fue conquistada? 2 veces. Pero estaba en un lugar donde estaba bien difícil que la conquistaran. ¿Qué le pasó entonces? La confianza. Confianza. Se confiaron. ¿Qué dice la palabra? ¿Sé qué? Vigilante. Quiere decir que Sardis la ciudad de Sardis fue conquistada 2 veces porque no estuvieron atentos, no cuidaron de la ciudad, se confiaron, se durmieron y miren, fueron conquistados. ¿Qué le está pasando a la iglesia en Sardis? Que la iglesia en Sardis no está cuidando su vida espiritual delante de Dios. Sus obras no están siendo halladas. Podría usar la palabra terminadas. Las obras las están dejando a medias. Su santidad la están dejando a medias. Eso pasó, hermanos, con el pueblo de Israel, allá en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10. No terminaron por sacar a los hermanos, a los de Canaán, a los cananeos. No terminaron por sacarlos. La iglesia en Sardis no está terminando sus obras. Comienza, hermanos, la santidad y la deja media. Comienza, hermanos, su fidelidad a Dios y anda medias también. Y es que a Dios no le gustan las cosas a medias, ¿verdad? Y le dice, sé vigilante.
Sardis había descuidado su vida espiritual. Preste atención, hermano, porque muchas veces descuidamos lo más por lo menos. Afirma las otras cosas que están por morir. Eso quiere decir que hay oportunidad para Sardis. Eso quiere decir que hay oportunidad para Sardis. Afirma las otras cosas que están por morir. Habían, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las otras cosas, había todavía cosas que de Sardis se podía rescatar, que no estaba todo perdido. Primero le dice sé vigilante y luego le dice refuerza las cosas que están a punto de morir. Pero Sardis tenía que hacer algo. O sea, era, hermanos, hacer un alto y un retorno a la vida espiritual. No estaba todo perdido. Acuérdate, ¿no? Miren cómo habla el Señor Jesucristo. Acuérdate, le trae a la memoria. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué era lo que habían oído, hermano? ¿Qué era lo que habían recibido? Hermano, cuando nosotros, la verdad, vamos a ser honestos, cuando nosotros decidimos abandonar la vida que traíamos, entendimos que esa vida no nos daba ninguna ganancia. Lo entendimos, porque buscamos del Evangelio. Y cuando nosotros oímos del Evangelio y recibimos ese Evangelio, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Cuando nosotros recibimos ese Evangelio, hermano, lo recibimos con un gran gozo y una gran alegría, porque sabíamos que las cosas habían cambiado y que ahora, por medio de ese Evangelio, ahora por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús, ahora nosotros íbamos a poder vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida, hermanos, ahora sí con propósito. Lo hicimos con una seguridad, con una convicción de que esta vida cristiana era la mejor. Lo hicimos voluntariamente y lo hicimos seguro que esta era la mejor opción que teníamos, recibir el Evangelio. ¿No es así? ¿Por qué entonces le está diciendo al Señor, acuérdate cómo recibiste el Evangelio? Acuérdate cuando viste el Evangelio. ¿Cómo lo recibiste? Con una gana, con una voluntad. ¿Por qué entonces ahora estás descuidando la vida cristiana? Si la vida anterior la habías dejado, ya entendiste que no te había ayudado, no te había servido, ¿por qué estás descuidando ahora tu vida espiritual? Por lo que habías abandonado. Por eso el Señor dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y guárdalo. Y también, hermanos, eso también nos debe de llevar. Lo vamos a dejar ahí, pero ese acuérdate, la otra semana seguimos. Pero ese acuérdate, hermano, usted y yo nos debe de llevar a un lugar. Nos debe de llevar a un lugar. ¿A dónde nos debe de llevar, hermano? Ese acuérdate. A Efesios 2:1, ¿sí o no? ¿Cuáles eran nuestras condiciones antes? ¿Ah? Y cuando vamos al 2:13, ¿no? Desde el 11 en adelante, dice que estábamos sin Dios, sin esperanza y sin Dios. Nos tiene que llevar a ese, nos tiene que llevar a la cruz, porque nos debemos de acordar que en nuestras condiciones espirituales estábamos muertos en nuestros delitos. Entonces debemos de acordarnos en qué condiciones estábamos, de dónde Dios, con su gran amor y con su gran poder, nos rescató, nos sacó y nos puso en un lugar especial en la iglesia. Y nos santificó y nos limpió, dice Tito 3:1.
nos santificó y nos purificó por el lavamiento del agua. Dice también Efesios capítulo 5 y el versículo 27. Pero también ese hermano recuerdo también nos debe de llevar a Efesios 1:3 en adelante. ¿De qué habla Efesios 1:3? De las grandes bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús cuando decidimos obedecer, oír y obedecer el Evangelio. Es como, acuérdate de las riquezas que han sido puestas en tu mano y que las has descuidado y que las has abandonado. El Señor Jesucristo estaba haciendo recapacitar a la iglesia en Sardis con el Evangelio, con los grandes beneficios que se reciben. Y hermanos, cuando nosotros venimos al Evangelio, somos bendecidos. Y hemos estado hablando del Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dejado solo en esta tarea, en este caminar de ir al cielo. Él nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos acompañe. Entonces tenemos que recordar los grandes beneficios que hay el ser cristiano y el ser, hermanos, santo y consagrado para Dios. Nos debe de recordar. Y de recordar, hermanos, que estamos en unas condiciones que nadie, espiritualmente nadie daba un peso por nosotros, pero que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Su vida y mi vida, ¿por qué creen que tenemos estas vidas ahora cambiadas, diferentes? Antes, hermanos, gastándonos lo que ganábamos con el sudor de nuestra frente en vicios. Antes, hermanos, gastándonos en cosas que no se imaginan, gastando nuestra propia fuerza, nuestra propia salud. Y hoy, por Cristo, podemos tener una vida de calidad. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia: acuérdate de lo que has oído, acuérdate de lo que has aprendido. Acuérdate, hermanos, que cuando venimos al Evangelio, venimos porque entendimos no solamente que íbamos a resucitar espiritualmente, sino que también ese día nació la esperanza de la vida eterna y de que si morimos, vamos a resucitar con Cristo en gloria. ¿Qué dice? Sé vigilante. Hermano, hay que cuidar nuestra vida espiritual. Hay que velar por nuestra vida espiritual.